Hello, esto se ve más del culo de lo que pensé, pero bueno, es parte de la estética. Bueno, hay un tema que siento que desde hace mucho rato quería tratar y de que a cada persona que me atravieso que le puedo hablar al respecto lo hago, y tiene que ver con la escritura y cómo la escritura, cuando uno deja de pedirse ese perfeccionismo, sino que simplemente lo hace como una forma de desahogo, de terapia, eh, o una forma de autoentendimiento, literal salva vidas. Por lo menos en mi caso. Yo siempre había querido tener como un diario y tal, o sea, uno agarra y uno siempre ve como películas de que querido diario, no sé qué. Y yo siempre había querido hacer eso y cada vez que iba a una fiesta de niños o algo así, que me regalaban una libretica o lo que sea, yo de una vez decía, este es mi momento, voy a hacer un diario. Pero duraba 2 días máximo haciendo el diario porque al final yo no puedo ser una persona consistente en ese tipo de cosas, la verdad. O sea, yo soy muy de ganas, si, o sea, tengo que ponerme a escribir. No, que hoy desayuné arepa con huevo todos los días, o sea, no puedo. Mi cerebro se sobrecarga de aburrimiento. Entonces, cuando empecé a ir a terapia, hace ya 3 años, em, mi psicóloga me recomendó que como tarea empezáramos un diario. Y yo al principio yo era como que, ajá, o sea, yo le dije, yo lo voy a intentar, o sea, vamos a ver si puedo tener constancia con eso y tal. Lo intenté, pero ajá, a los 3 días ya no lo hice. Y entonces la siguiente consulta con ella yo le dije como que es que ajá, o sea, es que no sé, a lo que veo, no, ya pasó el día, no escribí nada y no quiero escribir y tal. Y ella me dice, bueno, pero es que no te lo tomes como algo que tienes que hacer obligado todos los días, sino como una herramienta. Y en ese entonces me sirvió mucho específicamente porque yo estaba muy abrumada emocionalmente. Em, yo tengo TDAH, pero en ese momento yo no sabía. Y de hecho, gracias a esto fue que me diagnosticaron. Y también tengo trastorno de ansiedad generalizada. Y en ese entonces estaba pasando por una crisis de ansiedad muy fuerte. Yo pensaba incluso en cosas súper ridículas, pues de que yo decía, bueno, voy a lavar los platos y me da un ataque de ansiedad. O estaba de lo más normal y pum, me da un ataque de pánico. O sea, y era muy difícil determinar qué era lo que me lo estaba causando, porque me sentía tan abrumada que no podía ni siquiera distinguir qué emoción era la que yo sentía, o sea, sino que simplemente era como una ola que me llevaba sin aviso. Y em, cuando uno está así, Dios mío, es demasiado difícil entender la razón de fondo de por qué uno se siente de esa forma. Em, entonces mi psicóloga me recomendó, bueno, escribe en el diario las cosas que tú sientas físicamente. O sea, por ejemplo, si te sientes agitada, con el corazón acelerado, te sientes sudorosa, te sientes con mucha tensión en el cuerpo, o de repente empiezas a llorar de la nada, o lo que sea, tú escribe eso. Entonces, eso fue lo que fui escribiendo. O sea, yo poco a poco fui, este empezando a determinar junto con ella como que, ok, o sea, cuando me siento de esta forma o cuando mi cuerpo reacciona de esta forma es porque viene de esta emoción en específico y así. Y siento que eso me ayudó muchísimo a, primero, conocerme mejor a mí misma y cómo yo reacciono ante ciertas emociones, ante ciertos impulsos o ante ciertas circunstancias específicas. Em, y como fue algo que ahí sí mantuve más constancia, no algo de todos los días escribía y tal, sino que simplemente cuando yo me sentía la necesidad de hacerlo, lo hacía y poco a poco se me fue dando con mucha más naturalidad y tal. Entonces yo al final quedé como que, bueno, o sea, es algo que ya llevo 3 años haciendo, que se ha quedado conmigo y que, o sea, ha traído muchos frutos buenos a mi vida, de autoconocimiento, de autoentendimiento, de desahogo, o sea, ha habido muchas cosas que de repente mm,
no quiero compartir con nadie o es como que ya lo he hablado con diferentes personas, pero no necesariamente quiero escuchar la opinión de los demás, sino saber qué es lo que yo siento y qué es lo que yo opino al respecto, que siento que antes me costaba mucho también, o sea, descifrar qué era lo que yo sentía o qué era lo que yo pensaba. Este, y esta herramienta me ayudó muchísimo. Definitivamente, a crecer emocionalmente, a conocerme mejor a mí misma, a tener una fuente donde yo no me sentía juzgada, porque al principio hasta me daba vergüenza, como si alguien fuera a leer el diario, o sea, yo era como que escribía y sentía que alguien estaba mirando por encima de mi hombro todo lo que yo escribía y me sentía un poco cohibida. Pero después yo dije como que, Dios mío, o sea, este diario es mío, nadie lo va a leer. Yo puedo escribir lo que a mí me dé la gana, las cosas más funables, cuestionables, extrañas, ni las cosas que están en lo más profundo de mi corazón, que tal vez me siento hasta autojuzgada de siquiera pensarlas, las puedo anotar y las puedo dejar ir y al hacer eso, más bien, esas cosas me dejaban de atormentar, o sea, esos pensamientos intrusivos o esas inseguridades, porque ya yo las sacaba dentro de mí. Y incluso, por ejemplo, tengo una amiga que ella, cuando está abrumada o cuando está molesta o cuando está pasando por cosas en su vida, ella se aleja un poco de las personas en su vida porque no quiere tratarlos mal, porque sabe que tiene esa tendencia. Em, y yo siempre le digo, como que, bueno, si no quieres hablar al respecto, por lo menos escríbelo, porque a lo que tú sacas, lo que tú tienes por dentro, y es algo que solo tú vas a ver, o sea, no importa cómo lo hagas si lo haces de la forma más cruda o difícil de entender para los demás. Lo importante es que tú lo saques y que tú te entiendas. Y cuando ya uno hace eso, de verdad es extremadamente liberador. Y, y por lo menos hay un libro que me gusta mucho que se llama Escribir para curarse. No me acuerdo el nombre del autor porque es un nombre francés, Jean, no sé qué. Y el libro es muy bueno y habla de como diferentes técnicas que uno puede utilizar para uno expresarse a través de la escritura y no es algo que tiene que ser formal necesariamente. O sea, uno puede poner la verborrea en forma textual y ya, igual te sirve. Así sea, por ejemplo, que tuviste una situación donde pasaste por un tipo de trauma y tienes algo que quieres expresar a una persona específica, pero por X o Y razón no lo puedes expresar. Escribirlo como si fuese una carta a esa persona ayuda muchísimo. Bueno, a mí me ha ayudado bastante, la verdad. O también tipo que pasaste por una situación y no sabes cómo interpretarla o no sabes cómo, eh, o sea, pasaste por muchos elementos que es como que uno a veces no entiende, o sea, es como que, ok, o sea, pasó tal cosa y tal vaina y no tienes como la línea del tiempo. Entonces escribir como que te ayuda a aclarar un poco las ideas de, ah, ok, o sea, esto pasó en este momento y, ay, no me había dado cuenta, o sí, o sea, ayuda mucho con el autoanálisis o con el análisis de situaciones por las que pasaste que tal vez antes las tenías sepultadas en tu subconsciente y no le diste la oportunidad de procesarlas. Entonces siento que la escritura ayuda mucho con eso. Em, y al final siento que cuando uno se guarda las cosas, eso a uno le hace demasiado daño. Uno se siente enfermo en todos los sentidos. O sea, si uno no saca las cosas, yo soy partidaria porque me ha pasado de que de alguna u otra forma eso va a buscar salir. Así sea en eh, ataques de ansiedad, como a mí me pasaba, o en situaciones con tu salud, de que me pasó también muchas veces, de que yo tipo sentía que me iba a dar un ataque al corazón, me hacían electros y tal, y es como que, ah, no, es ansiedad. Y yo como que, ah. Em, entonces como que cuando uno se permite expresarse en un lugar seguro, y de una forma que uno no tiene que cuidar exactamente lo que uno dice, eh, yo pienso que eso es lo mejor que uno puede hacer por uno mismo. Y siento que en los tiempos de antes era como más común, o sea, yo veo que muchísimas personas que se hicieron Bolívar y no sé qué, o sea, gente de los tiempos de antes tenían sus diarios. Y aunque ellos tal vez sí podían escribir que sí todos los días y hay los diarios de tal y vaina, que eran como mucho más constantes
Muchos de ellos era como que, ok, tuve un brote de inspiración y quiero palpar esto en mi página, o de repente es como que, ah, pasó tal cosa y lo voy a escribir. Es como que siento que es una tradición o un tipo de herramienta que ha sido muy olvidada. Y por lo mismo, o sea, siento que la gente ahora es muy perfeccionista y buscamos siempre como que hacer las cosas de la forma perfecta y si no lo hacemos de la forma perfecta, entonces como que, ah, no, mejor no lo hago. Eh, entonces, tal vez sentimos como que, ah, ok, o sea, quiero tener un diario, pero si no puedo escribir todos los días, entonces como que mejor no lo hago porque estoy perdiendo el tiempo, o si no lo hago con los marcadores espectaculares y los diseños y que no quede estéticamente bonito como yo quiero tenerlo y tal, es como que al final no lo hacemos y siento que el perfeccionismo nos está frenando de hacer muchas cosas que queremos hacer. Y en la mayoría de esas cosas ni siquiera vamos a ser juzgados por los demás. Los demás no tienen por qué percibirlo. O sea, por ejemplo, si voy a hacer ejercicio en mi casa o lo que sea, a mí nadie me va a estar viendo cómo yo estoy haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué importa si no me estoy vistiendo con un set deportivo, si no tengo las cosas más estéticamente bonitas como se ven en redes sociales o lo que sea? Es como que no importa, lo importante es hacerlo, así sea 5 minutos al día o lo que sea, igual que con la escritura. O sea, no hay que hacerlo a la perfección, ni ser la persona más dada y poética y buena con las palabras o la ortografía o lo que sea, sino que lo importante es hacerlo, sacarlo de uno y em, con eso uno descubrirse a sí mismo y procesar las cosas, desahogarse, hasta incluso ideas o cosas que tengas de repente, escribirlo es lo mejor, la verdad. Entonces, bueno, eso. No sé qué tan largo ha sido esta grabación. Estoy intentando seguir mi propio consejo de no ser perfeccionista em, y simplemente hacer las cosas, empezarlas y ya cuando no tenga el impulso y las ganas de hacerlo. Y nada, eso. Espero que la calidad de papa de la cámara no haya sido tan distractora, digamos. Y bueno, estos videos creo que no los voy a hacer con ningún tipo de guión ni nada, sino simplemente algo que me nazca en el momento, que quiera decir, que probablemente se me olviden cosas que quería decir o lo que sea, porque bueno, TDAHeo y las vainas se me van. Pero quiero hacerlo lo más natural posible, como si le estuviera mandando un audio a un amigo o una amiga, cosa que hago frecuentemente y todos los audios son de más de 10 minutos. Sorry para mis amigos, aunque bueno, ellos ya están claros cómo soy yo, así que tengo esa tranquilidad mental. Este, pero bueno, nada, eso. Me gustaría que los que no hayan intentado escribir eh, como forma de terapia y de autodescubrimiento que lo hagan y me digan qué tal les va y no se cohíban, no eh, dejen que el perfeccionismo los frene. Y bueno, eso. Vamos a ver cuándo más vuelvo a grabar otro video y cómo Vaina se para esto. Allá, aquí. Bueno, vamos a ver cuándo Vaina grabó otro video.